Hola amigos de Nolasco y Asesores, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer este video, espero que sea de su agrado. Vamos a hablar acerca de la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma que desde que se promulgó ha traído a patrones y a trabajadores preocupados. Vamos a entrar más en detalle. El objetivo de esta norma es establecer los elementos que pueden identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Comenzamos. Esta norma tiene un propósito fundamental, que es dar a conocer obligaciones que tienen tanto los patrones como los mismos trabajadores para entender los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable, en beneficio de la salud de los trabajadores y de la propia productividad de los centros de trabajo. Todas las normas tienen un alcance para poder llevar a cabo la aplicación de la misma. Es por eso que debemos tener en claro cuál es el propósito y con ello delimitar su alcance. En este sentido, la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para poder promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La norma comprende de dos aspectos, que son los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Recordemos que un entorno organizacional es el ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados o colaboradores de una empresa u organización. Ya con esta definición, podemos decir que es una organización favorable y se resumen, es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa y no solo se ve como fichas de ajedrez. La formación para la adecuada realización de las tareas recomendadas no es únicamente ve y haz, se le encamina, se le explica. La definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores dentro del centro de trabajo. La participación proactiva y la comunicación entre los trabajadores. ¿Cuántas veces no llega un trabajador nuevo a una empresa y cae en total aislamiento? ¿Por qué? Porque no existe nadie que pueda llegar y presentar y decir, ellos son tus compañeros y con ello haya un mejor ambiente laboral. La distribución adecuada de las cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regular. Y por último, lo más importante de todo, la evaluación y el reconocimiento del desempeño del trabajador dentro de la organización. Riesgo psicosocial son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud del trabajador como el desarrollo del trabajo. Ahora, la clasificación de los factores de riesgo psicosocial pueden ser muy diversas y de hecho cada método de evaluación de riesgo psicosocial se adopta a una diferente, ya que existen diversos enfoques teóricos al respecto. A modo de ejemplo representativo, yo les quiero exponer una clasificación de riesgo psicosocial. 1. Contenido del trabajo. Esto es, todo se vuelve una monotonía, tareas sin sentido, fragmentación, falta de variedad, tareas desagradables, por lo que el trabajador se siente rechazado. 2. Carga y ritmo de trabajo. La carga del trabajo se vuelve excesiva e insuficiente, presión del tiempo y plazos muy estrictos. 3. Tiempo de trabajo. Los horarios se vuelven muy largos o impredecibles, trabajo a turnos y trabajos nocturnos. Participación y control. Falta de participación en la toma de decisiones. Esto es la falta de control. Por ejemplo, sobre el método del ritmo del trabajo, los horarios, el entorno, etc. La cultura organizacional, la comunicación, apoyo insuficiente entre los problemas y el desarrollo personal, la falta de definición de los objetivos. 6. Relación del personal. Todo se vuelve un aislamiento. La relación es insuficiente, malas relaciones, conflicto interno, conductas inadecuadas. 7. El rol. Todo se vuelve muy ambiguo. 8. Desarrollo personal. Escasa valoración social del trabajo. Inseguridad en el trabajo.
falta o exceso de promoción. Esto es para que el mismo trabajador pueda tener un ascenso en mejores puestos dentro de la organización. Esta norma, ¿a quién es aplicable? Esta norma se rige en todo el territorio nacional y es aplicado a todos los centros de trabajo. Pero bueno, la disposición de esta norma es aplicarse dependiendo del número de trabajadores que existan en los centros de trabajo. Para esto existen 3 categorías, que son centros de trabajo donde laboren hasta 15 trabajadores. La segunda, centros de trabajo donde laboren entre 16 y 50 trabajadores. Y por último, centros de trabajo donde laboren más de 50 trabajadores, por lo que se le permite al centro de trabajo que determine en qué categoría se encuentra, para cumplir con las disposiciones que le corresponde de acuerdo con su tamaño. Independientemente de cuál de las 3 categorías en la que se encuentre la organización, existen 4 obligaciones estándar que se deben cumplir y solo se van a agregar unas más dependiendo de la categoría en la que se encuentre la organización. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Primero, establecer, implementar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. 2. Adoptar la medida para prevenir los factores de riesgo psicosocial. 3. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos. 4. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Estas 4 obligaciones antes mencionadas son las que vienen independientemente en la categoría que se encuentre la organización. En las otras categorías restantes se van a ir agregando otras obligaciones, dependiendo el número de trabajadores con los que se encuentre la organización. Ahora vamos a mencionar 4 reglas más que se adicionan a las ya mencionadas en los centros de trabajo donde existen de 16 a 50 trabajadores. 1. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. 2. Adoptar las medidas de acción y control. 3. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. 4. Llevar los registros de resultados de identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial. Por último, se agrega una obligación más a los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores, y esto es una evaluación de entorno organizacional. Ahora hablaremos de las obligaciones de los trabajadores. Primera obligación es observar las medidas de prevención, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. 2. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional. 3. Participar en la identificación de factores de riesgo psicosocial. 4. Informar sobre la práctica opuesta. 5. Participar en los eventos de información. 6. Someterse a los exámenes médicos. ¿Qué es la política de prevención de riesgos psicosociales? Es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Ahora vamos a hablar acerca de las medidas de prevención. Estas medidas las clasifico por la prevención de los factores de riesgo, las acciones y programas de prevención, las cargas de trabajo, el control de trabajo que deberán comprender, el equilibrio en la relación trabajo-familia, el mismo reconocimiento del trabajo que emplean los trabajadores, la prevención de la violencia laboral. Prevención de los factores de riesgo, como bien lo dice, es prevenir todo aquel riesgo de violencia laboral que pueda ocasionarse y descomponer la organización favorable. Acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Aquí es muy importante el liderazgo que se tenga dentro de las organizaciones, ya que esto sirve mucho para la prevención de la violencia laboral mencionadas anteriormente. Ahora, sobre las cargas de trabajo, se recomienda que haya una ardua revisión y que las cargas de trabajo sean equitativas,
considerando el número de trabajadores. Realizar una planificación de procesos de producción, de manera que se tengan pausas o periodos necesarios de descanso. Esto es una rotación de tareas u otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerado. Realizar en conjunto manuales donde vengan definidas las tareas, muy bien definidas, claras, para que no haya problema a la hora de realizar sus actividades. Ahora, referente a lo que son los controles de trabajo, deberán de comprender actividades que puedan involucrar al trabajador, ya que muchas veces ellos no son tomados en cuenta y esas decisiones que ellos puedan aportar pueden ser partícipes para una mejora en las condiciones de trabajo y en la productividad, siempre y cuando el trabajador cuente con la experiencia necesaria y la capacitación para ello. El patrón deberá impulsar a que estos desarrollen nuevas competencias y habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo. Respecto a la relación del equilibrio trabajo-familia, hay que contemplar acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de sus horarios. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal de Trabajo. Apoyo a los trabajadores de manera que se le pueda atender a emergencias familiares. Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. En cuanto al conocimiento del trabajo, deberán contar con un mecanismo que le permita reconocer el desempeño sobresaliente de los trabajadores, difundir los logros de los trabajadores sobresalientes y, en su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. A lo que se refiere a la prevención de la violación laboral, difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. Establecer procedimientos de actuación para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y la capacitación para su implementación. Por último, informar sobre la forma en que se debe denunciar los actos de violencia laboral. En esta norma es fácil identificar cuáles son los análisis de riesgos psicosociales y para ello vamos a identificarlos. 1. Cuando las condiciones del ambiente de trabajo ya no son óptimas, no son buenas. Cuando las cargas de trabajo sobrepasan los límites de cada persona. La falta del control sobre el trabajo es excesivo. Las jornadas de trabajo y la rotación de turnos son excesivas. Interferencia en la relación trabajo-familiar. Se descuida una por la otra. El liderazgo y la relación de trabajo se vuelve negativa, ya que esto genera tensión. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, se genera lo que es la violencia laboral. Con esto termino el video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de suscribirse para seguir recibiendo entre otros muchos videos más. Y por favor, si tienen alguna duda o quieren algún tema en especial, déjenlo aquí abajo en la parte de comentarios y yo con gusto les daré respuesta. Saludos.